El 30 de noviembre de 2012, alrededor de la 1:30 de la madrugada, un grupo de paramédicos fue alertado por la policía tras recibir una llamada desesperada de la ex esposa de un inversionista de 66 años, residente de Monte Sereno en un exclusivo fraccionamiento de Silicon Valley que queda en California. Los paramédicos venían de una jornada agotadora. Tras largas horas de trabajo extrahospitalario que apenas les daban respiro, estaban acostumbrados a atender intoxicaciones en la vía pública o a socorrer a personas sin hogar en la calle. Pero esa madrugada, el llamado los llevaría a un escenario muy distinto: la mansión de un multimillonario. La denuncia era clara: unos ladrones habían irrumpido en la casa de la cuadra 1800 de Whitty Road, cerca de la avenida Beck. Allí un reconocido inversionista había sido asesinado. La víctima era Ravish Kumra. En el momento del ataque estaba con Harinder, su ex esposa, quien resultó herida, aunque sus lesiones no se consideraron graves. Ambos habían sido maniatados y amordazados con cinta industrial, pero el descuido de los intrusos al colocar la cinta a Kumra terminó siendo fatal, al cubrir también su nariz. De esa manera lo asfixiaron. Después del ataque y que los ladrones se fueran, Harinder, la ex esposa de Ravish, logró desatarse y llamó a la policía, y tenemos que decir que eran alrededor de la 1:30 de la madrugada. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo de Ravish en el suelo, cerca de la cocina. Él era un hombre corpulento, estaba desaliñado y aún tenía los ojos vendados. La escena dejaba pistas bastante inquietantes. Había guantes de látex usados en el lavadero de la cocina. Estaban húmedos y enjabonados, como si alguien hubiera intentado borrar el ADN. También había un trozo de cinta pegado a unos pantalones cerca del cadáver, un rollo vacío tirado en el suelo y otros objetos que se convertirían en evidencia clave. La impresión era contradictoria. Los atacantes parecían tener cierta noción forense, pero al mismo tiempo cometieron errores básicos. Usaron guantes, sí, pero los dejaron a la vista en el lavadero como un rastro imposible de ignorar. Durante la autopsia se pudo determinar que el cuerpo mostraba cortes y rasguños en las manos, prueba de que Kumra se defendió, y esto daría la posibilidad a los peritos de encontrar restos de ADN del atacante bajo las uñas de la víctima, lo que aportaría pruebas clave al caso. En ese momento lo único claro era que Kumra no murió en un robo común, y para entender por qué su casa se convirtió en objetivo, hay que mirar más de cerca quién era realmente Ravish Kumra. Ravish Kumra, conocido como Ravi, nació como Ram Kishan Kumra el 20 de septiembre de 1946 en Kartarpur, India. Se graduó en ingeniería química en el prestigioso IIT de Delhi y emigró a Estados Unidos en el año 1970. Se estableció finalmente en el área de la bahía de San Francisco, en California, y se convirtió en uno de los primeros emprendedores indios en la industria inalámbrica estadounidense. También fundó varias empresas de telefonía móvil, apostando con éxito por las tendencias emergentes de las telecomunicaciones. Además, fue considerado uno de los inversores ángeles más discretos de Silicon Valley. Jamás rechazaba solicitudes de ayuda y se mostraba generoso con amigos y conocidos. Quienes lo conocían lo describían como un inconformista en los negocios, con una mente excepcional y un pensamiento visionario. Él amaba la filosofía, también la política, se esforzaba por aprender y era famoso por enviar correos electrónicos de 2000 palabras a las 2 de la madrugada que podían abarcar desde política, religión hasta matemáticas y música. Ravish se casó con Harinder Kumra, a quien llamaba Rani. La boda fue en Ludhiana, en la India, en 1974, y juntos tuvieron 2 hijas, Raina y Anisha. La pareja vivió en una casa de 650 metros cuadrados en Whitty Road, en el exclusivo barrio de Monte Sereno, en Estados Unidos, durante casi 2 décadas. Y aunque se divorciaron alrededor del año 2010, continuaron compartiendo la vivienda. Según el oficial de policía encargado de investigar el caso, él ya conocía a Ravish. Mencionó que era un empresario con mucho dinero y propietario de parte de una sala de conciertos local. El oficial había ido a la mansión Kumra un par de veces por visitas familiares que nunca condujeron a nada serio. Era solo gente discutiendo. También recordó que lo había visto en Gauguin's Last Call, un bar que Ravish frecuentaba como cliente habitual
Ahí se mostraba como un hombre amable y extrovertido, siempre invitando rondas a los presentes. Incluso lo llamaba el alcalde no oficial de esa zona de la ciudad. Según testimonios, la vida privada de Ravish Kumra era más complicada de lo que parecía. Tenía relaciones con otras mujeres fuera de su matrimonio y a veces las llevaba a su casa. Esto demostraba que además de estar casado con Harinder, en su momento también tenía otros vínculos personales que hacían su vida más compleja y que pudieron también influir en este caso. Tras la muerte de Ravish Kumra, comenzaron a salir a la luz aspectos de su vida privada que hasta entonces se mantenían ocultos, entre ellos su estilo de vida, que incluía frecuentes encuentros con mujeres vinculadas al ambiente nocturno y también mujeres de compañía. Según registros policiales y declaraciones de allegados, Kumra contrataba con frecuencia acompañantes. Solía llevarlas a su mansión en Monte Sereno cuando su esposa no estaba. También se reunía con ellas en hoteles o en casas de amigos e incluso pedía a su asistente que las recogiera y las llevara a encuentros. Una de las mujeres que visitaba con regularidad a Kumra era Raven Chanel Dixon, de 22 años, quien mantuvo contacto con él durante unos 6 años, prácticamente desde su adolescencia. Raven no solo lo acompañaba en su casa o en hoteles, sino que además solía fotografiar la mansión y publicar imágenes en sus redes sociales. Por lo que podemos decir que ella conocía bastante bien el lugar con detalles. Otra de las mujeres con quien Kumra mantuvo una relación prolongada fue Katrina Fritz, a quien conoció en 1999 cuando ella tenía solo 19 años. Su vínculo se extendió aproximadamente 12 años hasta el año 2011. Durante ese tiempo, además de los servicios de compañía, Kumra le entregaba un pago mensual y la llevaba de viaje a lugares como Las Vegas y Florida. Kumra solía ser generoso con sus acompañantes. En una ocasión entregó un cheque en blanco a 3 de ellas para que compraran autos de lujo. Finalmente adquirió 3 autos para Katrina. Se sabe también que tuvo hijos con 2 de estas mujeres y se hacía cargo de su manutención. La relación con Katrina Fritz terminó alrededor de 2011, coincidiendo con el año en que Kumra se divorció de su esposa. Antes de su ruptura hubo episodios de manipulación. Cuando ella quedó embarazada de otro hombre, mintió asegurando que el hijo era de Kumra para obtener dinero y finalmente, a petición de él, accedió a interrumpir el embarazo. Tras el asesinato de Kumra, todavía seguían apareciendo estas mujeres en busca de más dinero del mismo. Inclusive después de su muerte, lo último que se supo fue que una ex bailarina exótica reclamó en los tribunales que Kumra era el padre de sus 2 hijas menores de 7 y 9 años. Solicitó apoyo mensual y la mitad de la herencia. Sin embargo, las hijas mayores de Kumra rechazaron el reclamo, alegando que su padre no tenía obligaciones con esas niñas y que en el momento de su muerte prácticamente estaba en bancarrota, viviendo de lo que le proporcionaba su ex esposa. Esta situación económica levantó preguntas dentro de la investigación, sobre todo en torno a las personas de su círculo cercano, algunas de las cuales conocían bien su mansión y su vida privada, lo que generó sospechas sobre su posible participación en el robo y asesinato. La noche del 29 de noviembre de 2012 parecía tranquila en la mansión de Monte Sereno. Rani había pasado gran parte de la tarde preparando la cena y, según contó después a los investigadores, tuvo que insistir para que Ravish dejara su oficina en casa y cenara con ella. Después de cenar, Ravish estuvo viendo CNN en la sala, concentrado en las noticias, mientras Rani terminaba de lavar los platos, apagaba las luces y se dirigía a su habitación. No recordaba bien si había cerrado la puerta con llave, algo que normalmente hacía antes de acostarse. La confianza en la seguridad de la casa era total, las puertas casi siempre quedaban sin llave y la alarma rara vez estaba activada. Rani se acostó pensando que la noche transcurriría sin incidentes, pero un ruido en la puerta de su habitación la despertó. Antes de que pudiera reaccionar, alguien la atacó. Aunque apenas logró distinguir el rostro del intruso, fue iluminado por la luz de su iPhone en la oscuridad.
Los atacantes no llevaban tapados los rostros, pero debido a la oscuridad y el estado de shock, Rani no pudo observarlos bien ni dar descripciones claras para generar un buen boceto. Describió al hombre que le había atacado en su pieza como un hombre blanco o hispano, según ella parecía mexicano, de entre 23 y 24 años, de aproximadamente 1,70 m de altura y delgado, de cabello negro, ojos oscuros y tez clara. La obligaron a caminar hasta la cocina, donde encontró a su ex esposo, atado de pies y manos, forcejeando contra los intrusos. Intentó advertirles que no lo lastimaran porque él tenía problemas cardíacos y respiratorios, pero nadie le hizo caso. Los atacantes les vendaron los ojos, les taparon la boca con una cinta adhesiva y les ataron las piernas con una manta, obligándolos a tumbarse boca arriba. Mientras tanto, los intrusos recorrían la casa buscando dinero, joyas y objetos de valor. Rani recordó que se llevaron entre $20,000 y $30,000, dinero que estaba destinado a la boda de su hija. También un recipiente con monedas que las hijas habían ahorrado de pequeñas y varias pulseras de oro de 22 quilates que llevaba en las muñecas. Ella permaneció inmovilizada con los ojos vendados y atada, escuchando cada paso en la mansión y las órdenes que constantemente daban los atacantes. Tras su regreso, uno de ellos le advirtió: "No te levantes hasta que volvamos y te lo digamos". Pasado un tiempo, cuando ya no escuchó ruidos y pensó que era lo suficientemente seguro, decidió levantarse. Aunque todavía estaba fuertemente atada, logró alcanzar un teléfono que estaba oculto bajo unos papeles revueltos y llamó al 911, informando al operador que Ravi podría estar muerto. Cuando llegaron los policías y los paramédicos, la desataron y la ayudaron a salir. Finalmente Ravish fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto. El forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por la cinta adhesiva. La policía notó rápidamente varios detalles en la casa que llamaron la atención. No había señales de entrada forzada, lo que indicaba que los intrusos conocían bien la casa y los hábitos de Ravish. ¿Y recuerdan los guantes usados durante el robo? Estos fueron encontrados en el lavatorio, empapados y enjabonados, como si hubieran intentado borrar rastros de ADN, pero esos rastros no se borraron completamente. La cinta adhesiva que utilizaron para inmovilizar a las víctimas y los guantes también conservaban evidencia genética. Y lo más llamativo era que debajo de las uñas de la víctima se encontraba ADN de una persona, que luego fue identificada como Lucas Anderson. 3 semanas y media después, la policía arrestó a Lucas Anderson. Su ADN había aparecido bajo las uñas de Ravish, señal de que había forcejeado con él durante el ataque. Pero Lucas no recordaba haber cometido el crimen y se mostró confundido ante la evidencia. Pero según su historial, esas lagunas mentales podrían deberse a su historial médico. Lucas Anderson tenía 26 años al momento del crimen. Pasó gran parte de su infancia sin hogar. En la adultez temprana le diagnosticaron un trastorno de salud mental y diabetes, y había desarrollado una fuerte adicción al alcohol. Un día, borracho, se bajó de la acera y se metió en la trayectoria de un camión en movimiento. Él sobrevivió, pero su memoria nunca volvió a ser del todo correcta. Perdió la noción de los días, y a veces eran varios días seguidos. Eso no quería decir que su vida fuera desoladora. Hacía amigos con facilidad, tenía un sentido del humor tímido y era muy alegre. Sus amigos, muchos de ellos en la calle, lo cuidaban, al igual que algunos comerciantes del centro. Lucas era un alcohólico con un largo historial de antecedentes penales que pasaba sus días buscando dinero en el centro de San José. Pero según sus antecedentes, Lucas ya había sido condenado por robo residencial con anterioridad, lo que hacía pensar que este sospechoso posiblemente había planificado todo. Volvamos a la investigación sobre los restos del ADN de Lucas Anderson encontrados en la víctima. Esto lo convirtió en sospechoso de asesinato. Pero el problema era que Lucas apenas recordaba lo que había hecho esa noche, ya que su alcoholismo y problemas de salud le provocaban lagunas mentales. Eso dificultaba probar su inocencia, hasta que aparecieron registros que mostraban con detalle su recorrido el 29 de noviembre del año 2012 a las 8 de la noche, que fue cuando un empleado de un 7-Eleven llamó a la policía porque Anderson estaba mendigando, aunque se marchó antes de que llegaran.
Poco después fue visto en el S&S Market, sentado frente a la tienda y cada vez más borracho. Alrededor de las 10 de la noche entró al local, se desplomó en un pasillo y el trabajador llamó a las autoridades. Primero llegaron policías, luego llegaron los bomberos. Más tarde llegó una ambulancia, lo subieron a la fuerza a una camilla y lo trasladaron al hospital, donde ingresó oficialmente a las 10:45 p.m. según el médico que lo atendió. Lukis en ese momento permaneció en cama toda la noche. Esto no coincidía con la declaración de Harinder Kumra, quien aseguró que los atacantes entraron a la casa entre las 11:30 p.m. y la 1:30 a.m., es decir, cuando el crimen ocurrió, Lukis estaba en un hospital. Aún así, pasó más de un mes en prisión acusado del asesinato, hasta que su abogada defensora recibió sus registros médicos completos. Ella había pedido ese historial pensando en usarlo como argumento de clemencia en caso de condena, pero descubrió que esos documentos eran la prueba clave de su inocencia. Aunque Lukis Anderson tenía un pasado con numerosos problemas como alcoholismo, pequeños delitos y un intento fallido de robo cuando estaba borracho, nada en su vida encajaba con un crimen de esa magnitud. Lo único que lo vinculaba era la coincidencia de ADN. La policía no lo habría considerado sospechoso con una investigación basada en testigos, coartadas o huellas. Fue el ADN lo que los llevó directamente a él y a partir de esa coincidencia forzaron una historia que encajara. Si el caso hubiera llegado a juicio, los jurados probablemente habrían pensado igual, confiando ciegamente en la aparente certeza del ADN. Pero entonces, ¿cómo llegó el ADN de Anderson bajo las uñas de Ravish Kumra? La situación que parecía muy clara, de repente cambió cuando apareció un detalle que parecía mínimo, pero esto resultó ser clave. Y estamos hablando de los nombres de los paramédicos que habían levantado o que habían atendido a Lukis Anderson esa noche en el S&S Market. 3 horas después de atender a Anderson, esos mismos paramédicos habían estado en la mansión de Monte Sereno revisando las constantes vitales de Ravish Kumra. La coincidencia encendió las alarmas. Fiscalía, defensa y policía llegaron al mismo punto. El ADN de Anderson había viajado con los paramédicos desde San José hasta Monte Sereno. El fiscal sugirió que la transferencia se produjo a través de un oxímetro de pulso, el pequeño dispositivo que mide la saturación de oxígeno en los dedos. Otros especialistas pensaron en los uniformes, los guantes o incluso el equipo médico. El mecanismo exacto tal vez nunca se sepa con certeza. Cuando el caso salió a la luz, la empresa de ambulancias Rural Metro Corporation, empleadora de los paramédicos, salió de inmediato a defenderse. Aseguraron que contaban con protocolos de higiene estrictos, cambio de guantes de cada paciente, desinfección de vehículos y procedimientos rigurosos. Sobre el papel sonaba impecable, pero la práctica era otra cosa. En medio del cansancio, la presión y la urgencia de cada turno, esos protocolos rara vez se cumplían al pie de la letra. Y fue en ese margen, en esos descuidos casi invisibles, donde se abrió la puerta para que el ADN de un hombre inocente terminara incriminándolo, apareciendo en la escena de un asesinato. El ADN puede aparecer en lugares o personas sin contacto directo, lo que se conoce como transferencia secundaria. En pocas palabras, tu ADN puede terminar en un sitio donde nunca estuviste o en una persona que jamás tocaste. Entonces, si Lukis Anderson no estuvo en la escena del crimen, ¿quiénes fueron los verdaderos ladrones y asesinos? Esta pregunta quedó abierta mientras el caso seguía siendo un misterio para las autoridades y la comunidad. De la recolección de evidencias encontradas en la escena del crimen, varios otros perfiles desconocidos de ADN surgieron, dando al caso un giro inesperado. En la base de datos estatal de personas arrestadas o condenadas por delitos graves, se obtuvieron varias coincidencias. Estos nombres eran los de Javier García y DeAngelo Joseph Austin. Estos nombres daban más pistas a la investigación y García conectaba con algo más amplio: pandillas de Oakland, organizaciones dedicadas a irrumpir en casas de familias adineradas.
La policía descubrió además que, la noche del crimen, los teléfonos de ambos se habían conectado a antenas cercanas a la residencia de los Kumbra. Esa pista cerraba el círculo. No solo el ADN los ponía en el lugar, también la tecnología. El 27 de diciembre, la policía de Oakland detuvo a Javier García y DeAngelo Joseph Austin. Fue arrestado el 29 de diciembre de 2012. La policía de Sacramento lo detuvo bajo sospecha de asesinato en relación con el caso. Pero la historia no terminaba ahí. La investigación sacó a la luz a otra figura clave. Ella era Katrina Fritz, una mujer que había trabajado durante más de una década como acompañante exclusiva de Ravish Kumra. Katrina Fritz era hermana de DeAngelo y tenía acceso habitual a la mansión de Monte Sereno, donde incluso conoció detalles íntimos como el diseño del inmueble, puertas de entrada y áreas privadas. Y esto la vinculó de manera directa con el círculo íntimo de la víctima y con la investigación del homicidio. Katrina, al verse frente a la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, decidió cooperar y en sus declaraciones apareció otro nombre, el de Marcellus Bernard Dahmer. Las pruebas contra Marcellus no tardaron en aparecer. En su casa de Oakland, la policía encontró un bolso Louis Vuitton antiguo y una pulsera de oro hecha en India, ambos reconocidos como parte del botín. Además, los registros telefónicos mostraron que había llamado a Katrina minutos antes de que comenzara el asalto y que se comunicó con DeAngelo casi 200 veces en las semanas previas y fue arrestado el 7 de marzo de 2013. Los fiscales afirmaron que el verdadero plan había nacido en la cabeza de DeAngelo, días después del Día de Acción de Gracias de 2012. Él contactó a su hermana Katrina para convencerla de que les facilitara información de la mansión Kumbra. Al principio ella dijo que intentó disuadirlo, pero finalmente entregó detalles, planos de la casa, qué habitaciones usaba Ravi y Rani, que la puerta principal solía quedarse sin llave y que había efectivo y joyas guardadas en el lugar. En cuanto a la participación de Lucky Sanderson con los sospechosos principales del caso Kumbra, según las declaraciones de DeAngelo, durante su cooperación con la fiscalía no mencionó que Lucky hubiera participado en el robo ni que lo conociera personalmente. El proceso contra los responsables del asesinato de Ravish Kumra fue largo y bastante complejo. Desde el principio, la fiscal informó que los acusados podían recibir la pena de muerte, ya que el homicidio ocurrió durante un robo y en California eso se consideraba como una circunstancia especial. Los principales señalados fueron Javier García, DeAngelo Austin y Marcellus Dahmer. Ellos habrían entrado a la mansión, amordazado y golpeado a Kumra, además de robar joyas, monedas y efectivo. Pero no trabajaron solos. Aparecieron dos mujeres que jugaron un rol clave antes del crimen. Eran Raven Chanel Dixon y Katrina Fritz. Raven Dixon, de 22 años, fue acusada de conspiración porque en la computadora de Kumra se encontraron registros de llamadas con ella justo antes del asesinato. Ella fue arrestada en el año 2012, pasó alrededor de 7 meses en prisión preventiva y en junio de 2013 la fiscalía retiró los cargos de asesinato como parte de un acuerdo. Finalmente fue liberada el 18 de julio de 2013 con crédito por el tiempo cumplido. Katrina Fritz, hermana de DeAngelo y expareja de Kumra, en septiembre de 2014 se declaró culpable de robo y privación ilegal de libertad, con agravante de pandilla, aceptando una condena máxima de 17 años a cambio de testificar contra los demás. Marcellus Dahmer fue hallado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional en diciembre de 2014. Javier García y DeAngelo Austin fueron sentenciados en 2016. Javier recibió 37 años combinados y podría optar a libertad condicional en el año 2036. DeAngelo fue condenado a cadena perpetua por más décadas adicionales por otros delitos. Uno de los momentos más fuertes del juicio fue cuando Harinder Kumra, la ex esposa, contó entre lágrimas cómo fue golpeada y atada esa noche. Dijo que aún revive la escena con cualquier ruido en la casa y el trauma fue tan grande que decidió vender la mansión poco después. Harinder pidió que no se aplicara la pena de muerte porque no buscaba venganza, sino que confiaba en el karma.
Lucky Sanderson fue finalmente liberado en junio de 2013 después de que se probara que su ADN apareció en la escena por transferencia secundaria y no por participación directa. Él nunca recibió compensación y volvió a vivir en la calle luchando con el alcoholismo. En el juicio dijo una frase memorable: no basta con analizar el ADN, hay que revisar todo a fondo antes de asegurar que alguien es culpable, porque puede que no lo sea. Así, el caso Kumra se convirtió en un recordatorio de que incluso la ciencia forense puede fallar en algún momento y que un error puede costar la vida de un inocente. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.